Bueno, ahora la siguiente charla hace referencia a la inestabilidad. Este trabajo de Ruff, que estudia los fracasos precoces, concluye como en el 32,9% de los casos la causa es potencialmente evitable. Por un lado, en el 43,9% se debe a un aflojamiento aséptico debido a una malposición o por una pobre técnica de cementación, y en el 41% de los casos debido a una inestabilidad. En este editorial de Indeli concluye cómo, a pesar de que la robótica nos ha permitido el alineamiento personalizado, no ha sido capaz de prevenir una de las principales causas de cirugía de revisión, que es la inestabilidad dinámica, y concluye que la alineación en el plano coronal es un pobre predictor de la cinemática, de tal modo que insiste en que hay que tener en cuenta fundamentalmente la estabilidad en el plano sagital y en el plano axial. La sintomatología de la inestabilidad, en forma de dolor precoz, anterior, difuso, con derrames recurrentes, fallos, dificultad, bajar escaleras, incorporarse, la exploración clínica se basa en los test de estrés varo-valgo, estabilidad traslacional, pero sí que hay que tener en cuenta que estos test son de una baja fiabilidad interobservador. Por lo tanto, siempre, como toda cirugía de revisión, hay que hacer una planificación y un estudio radiológico previo, independientemente de la posible causa que podamos pensar. Existen una serie de patrones de inestabilidad, que son la inestabilidad en extensión, en flexión, la inestabilidad global y la inestabilidad del aparato extensor y en media flexión. En el trabajo de Fierin, 440 cirugías de revisión, expone una clasificación, la de tipo 1A con una inestabilidad coronal con ligamentos competentes, 1B con ligamentos incompetentes, la tipo 2 mismatch de flexoextensión, la tipo 3 una inestabilidad global, la 4 afecta solo al plano sagital por insuficiencia del cruzado posterior y la 5 es un patrón de inestabilidad combinada y se establecen las diferentes formas de tratamiento en función del nivel de constricción. Vamos a ir desarrollando algunas de ellas. La inestabilidad en extensión simétrica se produce por una excesiva resección ósea, que o bien puede ocurrir a nivel del fémur distal o a nivel de la tibia proximal. A nivel del fémur distal lo podemos solucionar con un componente femoral de revisión al cual añadimos unos aumentos distales. Y si afecta solo a la tibia proximal, podríamos solventar el problema con un exclusivo incremento del grosor del polietileno. Esta técnica, como forma exclusiva de tratamiento, en la serie de Fierin lo describe que solo podría ser posible en los tipos 1A y 3, pero que el nivel de resultados solo es positivo en un 50%. La inestabilidad de extensión asimétrica suele ser por un pobre balance ligamentario, o bien por una infracorrección del valgus o del varus fijo, o también una inestabilidad medial por excesiva liberación o por una lesión del ligamento colateral medial. Y la solución sería una cirugía de revisión. En el caso del varus fijo habría que hacer un release medial y hay que incrementar el nivel de constricción. Estas dos imágenes nos describen cuáles son los principales elementos comunes de la inestabilidad en flexión: la disminución del offset condilar posterior y el incremento del slope tibial. Puede afectar a implantes CR o implantes PS. CR puede ser por una causa iatrogénica o por una insuficiencia tardía, y los elementos comunes a las CR y PS son una excesiva resección de los cóndilos femorales posteriores o una malrotación femoral o un exceso del slope posterior tibial. ¿Cuál sería la solución? Incrementar el tamaño del componente femoral con el offset posterior y aumentos posteriores, reducir el slope tibial a 0 e ir incrementando el nivel de constricción. En el caso de una CR podemos pasar a una PS o a una semiconstreñida. El algoritmo de tratamiento quirúrgico de la inestabilidad en flexión, clásicamente descrito por Abdel, el objetivo tiene que ser lograr una traslación anterior inferior a 5 milímetros con la rótula reducida y a 90 grados. Hay que igualar el gap en flexión al de extensión, comenzando reduciendo el slope tibial a 0 en ambos planos, coronal y sagital. Siguiente paso, una correcta
rotación axial del componente femoral, el siguiente paso sería incrementar el offset posterior, incrementando el tamaño de los del implante, lo que conlleva incrementar con aumentos posteriores y un offset posterior. Pero si aún así no podemos llevar el gap en flexión al de extensión, puede ser necesario hacer una resección a nivel distal femoral, que en el trabajo de Abdel requirió en un 56% ascender la interlínea unos 5 milímetros, y a veces es necesario incrementar el nivel de constricción. Si revisamos la etiología en cuanto a los resultados en la cirugía de revisión, la revisión por inestabilidad en flexión, sus resultados son peores a los del aflojamiento aséptico. La inestabilidad patelar tiene como fundamental causa la malrotación de los componentes femoral y tibial en interna, y a veces existen otros factores asociados a la técnica con respecto al componente femoral y al componente patelar. Satrov, en su trabajo, desarrolla un algoritmo de tratamiento quirúrgico de la inestabilidad patelar. La clave inicial es el estudio con la tomografía axial computerizada, con lo cual, si tenemos una malrotación de los componentes, debemos realizar una cirugía de revisión. Y en su serie de 22 pacientes, cuando los componentes están correctamente posicionados, puede utilizarse un procedimiento de partes blandas con una plastia de ligamento femoropatelar medial, con un autoinjerto del tendón del cuádriceps de tercio medial y una doble fijación, y que en casos de severa patela baja o una dislocación crónica puede ir asociada a una osteotomía tibial, teniendo en cuenta que en su serie el índice de complicaciones es alto, hasta de un 26%. La inestabilidad en mediaflexión. Lo primero es definir esta entidad. Es diferente a la de la inestabilidad en flexión. Teóricamente, rodilla estable a 0 y 90 grados, y presenta una inestabilidad a 30, 45 y 60, pero que no solo tiene que afectar al plano coronal, sino también puede afectar al plano axial y al plano sagital. Esta revisión sistemática, para mí la más completa, de Bajapey, concluye que la inestabilidad en mediaflexión tiene 3 tipos de factores. Por un lado, dependientes del paciente, y estos son el nivel de actividad y, por otro lado, la laxitud preoperatoria. En segundo lugar, dependientes del implante, la conformidad articular del implante, el radio de curvatura, el tamaño del componente femoral, si es bicruzado, PS, CR, móvil bearing o frente a fixed bearing, y por último, dependientes de la técnica quirúrgica. Ya Vince describía que en varos donde hay que hacer una excesiva liberación del ligamento colateral medial, producimos una inestabilidad en el gap medial en flexión. Pero no solo, asimismo también la relación que existe entre el balance a 0 y 90 grados, o también, por ejemplo, si es un alineamiento mecánico o anatómico, y luego los 2 elementos que siempre describimos, el offset condilar posterior y la interlínea articular. Esta revisión sistemática son de 14 estudios. Bueno, el caso es que concluye que, por un lado, la elevación de la interlínea articular y el radio de curvatura del componente femoral no son factores conclusivos, y sí, en cambio, son factores que tienen un papel mayor de lo establecido, la conformidad de la superficie articular y la laxitud preoperatoria. Asimismo, resalta la importancia de trabajos futuros, cuál es el papel del aparato extensor y, en concreto, de la rótula y de sustitución en la inestabilidad en mediaflexión. Los resultados, pues, no existen trabajos específicos y, por lo tanto, hay que correlacionarlos igual que el de la inestabilidad en flexión. Bueno, la inestabilidad tiene una serie de factores que a nivel quirúrgico nosotros hemos de tener en cuenta. La elevación de la interlínea, la disminución del offset condilar posterior, el mal alineamiento en los diferentes planos, el inadecuado balance ligamentario y la pseudoinestabilidad que se produce como consecuencia de los defectos óseos. Vamos a hablar de cada uno de ellos. En esta revisión sistemática del Bardesi concluye que el límite de ascenso de la interlínea articular es de 4 milímetros. Y, en segundo lugar, que para lograr un balance estable en flexión es necesario incrementar el offset condilar posterior con un límite, porque a veces en la cirugía de revisión superamos el de la rodilla contralateral nativa, hasta un 40%. Este trabajo de Clement concluye cómo esa
vital importancia que he ido describiendo en el plano sagital, con respecto al componente femoral, su alineamiento depende fundamentalmente del offset condilar posterior y offset condilar anterior, así como el tamaño femoral, pero no de la longitud de los vástagos. ¿Y qué ocurre con respecto al balance ligamentario? Bueno, pues estos dos trabajos, como es el de Asukisawa, concluye cómo el gap en balance medial superior a 4 milímetros produce una inestabilidad medial y, a su vez, también una inestabilidad anteroposterior. Por lo tanto, es fundamental en cirugía de revisión y en cirugía primaria lograr un gap estable a nivel medial. Este es un caso de un implante tipo CR en una paciente joven en el que, con una inestabilidad y un importante dolor anterior, pues se intenta resolver el problema con una cirugía de revisión del componente patelar, pero al final pues hay que realizar una cirugía de revisión completa. Hay que hacer una cirugía de revisión completa, por un lado en el plano coronal de restauración de la interlínea femoral y tibial, con las medidas que hemos descrito anteriormente desde el tubérculo del aductor y el ápex de la cabeza del peroné, y sobre todo en la proyección sagital, cuando utilizamos vainas metafesarias, se puede dar una ligera flexión del componente femoral, asimismo como enrasando con la cortical posterior la vaina metafisaria para ganar offset posterior y incrementando el tamaño del componente femoral con los aumentos. Esto sería en una técnica de vainas metafisarias y que, como vemos, hemos incrementado el PCO ratio superior a su valor normal, que sería 0,8 hasta 1. Y termino con una clasificación muy interesante en cuanto al diagnóstico y al manejo de la inestabilidad de Morgan Jones y de Heiko Greiken. Por un lado, la inestabilidad tipo 1 se debe a una deficiencia ósea. La tipo 1A se trataría de un fracaso precoz en el que el implante se encuentra mal posicionado en cualquiera de los planos, en el plano coronal, sagital o axial. En la de tipo B, el implante se encuentra correctamente posicionado, pero hay un fracaso tardío y posteriormente una osteolisis y una inestabilidad secundaria. En la de tipo C existiría, en primer lugar, un implante mal posicionado y secundariamente se produce una osteolisis e inestabilidad. Pero lo realmente importante de este tipo de inestabilidad tipo 1 es entender el concepto, y es el siguiente, que como es de una deficiencia ósea, en primer lugar hay que restaurar la interlínea tibial, con un slope a 0 en el plano coronal y sagital, y luego hay que restaurar la interlínea femoral tanto en extensión, en flexión y en rotación. Es lo que antes comentaba Igor sobre la interlínea tridimensional. Con lo cual, si restauramos, en este caso, en cirugía de revisión, con aumentos distales, la interlínea en el plano coronal, con aumentos posteriores, incrementando el offset posterior, asimismo la rotación axial del componente de revisión, podemos lograr un gap en flexión estable, y este tipo de deficiencia no necesitamos incrementar la constricción. En la deficiencia tipo 2 es una deficiencia ligamentosa pura, con lo cual hay un déficit ligamentario que puede producirse en el plano coronal de mediano o elevado grado y que puede afectar al lado lateral o al lado medial. En este caso necesitamos aumentar la constricción, o bien con una semiconstricción o con un implante de charnela rotatoria. Y, por otro lado, puede existir solo en el plano sagital, como la del cruzado posterior, y entonces, en este caso, simplemente podemos incrementar la constricción a un nivel PS o, como mucho, semiconstreñido. Y ya en casos de una inestabilidad ligamentaria global, por ejemplo, asociada también como la de tipo B y C, es decir, cuando tenemos un déficit, una deficiencia del mecanismo extensor o una enfermedad neuromuscular, en este caso necesitamos una charnela rotatoria. Y la tipo 3 sería una combinada 1 y 2. ¿Cómo manejamos, cómo abordamos esto? Bueno, pues primero la trataremos tipo 1, hay que restaurar los defectos óseos, tanto a nivel femoral, como hemos dicho, de forma tridimensional, y a nivel tibial. Y una vez conseguido, el paso 2, aumentaremos la constricción en función de la deficiencia ligamentaria asociada. Y voy a poner un ejemplo de cada uno de ellos gráfico para que se entienda mejor. Bueno, esta sería
una tipo 1B, como vemos aquí, tenemos fundamentalmente un defecto óseo a nivel tibial, con la cirugía de revisión navegada que intentamos restaurar, porque el problema fundamentalmente es de defecto tibial, la interlínea tibial, con los aumentos, y luego la restauración con el planning femoral de navegación de la interlínea, tanto en el plano coronal, como vemos de frente, la interlínea a 0 milímetros, planos sagital y, por último, el plano axial, rotacional del componente femoral, que como vemos en las cifras en amarillo y verde de -1 es el gap balancing en flexión. Y, como vemos, podemos hacer una medición radiológica comparando el PCO ratio 0,93 de su rodilla nativa, comparándolo con la cirugía de revisión que, como vemos, hemos aumentado, recordemos el incremento hasta un límite del 40%, para aumentar el gap en flexión en cuanto a la estabilidad del gap en flexión y, como vemos en la imagen, simplemente con un implante de baja constricción. Tipo 2, una inestabilidad pura ligamentaria, moderada, grave. Esta paciente también tenía un recurvatón asociado. Pues en este caso no hay defectos óseos, necesitamos una charnela rotatoria. El anterior afecta al lado medial, este al lado lateral, otra charnela rotatoria. Y ya esta sería un tipo 3 en el que vemos defectos óseos asociados a un problema ligamentario, como vemos con una enorme cola de cemento a nivel tibial. Con lo cual, pues hay que, en primer lugar, restaurar los defectos óseos, que necesitamos en esta ocasión un cono a nivel de la tibia y 2 a nivel del fémur, y pudimos poner un vástago monobloque a nivel tibial para no tocar lo que es la extensa cola de cemento. Y posteriormente pues volvemos a meter la charnela rotatoria que ya previamente tenía. Esta sería pues una clasificación de Mont de los diferentes niveles de constricción que, como vemos, siempre están de menos a más en función de los defectos óseos, del balance ligamentario y del mismatch, por lo tanto, entre la flexoextensión. Y ya pues terminaría con una, vamos a decir, como reflexión filosófica de la inestabilidad y con respecto a la constricción de los implantes. La constricción realmente nos aporta una solución mecánica inmediata, con el riesgo del aflojamiento aséptico en un tiempo, en algunos casos, precoz. Siempre la indicación va en función de la pérdida ósea y el déficit ligamentario, pero el balance es diferente. Es una dinámica funcional ligamentaria multiplanar y se puede o se debe de intentar restaurar a través de una plataforma tibial estable y restaurando la interlínea femoral en extensión, en flexión y en rotación, porque el objetivo es intentar lograr una estabilidad funcional con el máximo balance y la mínima constricción. Gracias.